que fuera historiador de la ciudad, el licenciado Raúl Ruiz, publicó una interesante investigación a propósito de la huella francesa en la construcción y la cultura de Matanzas, mérito que comparte en mucho con la italiana, otra presencia de la que será preciso hablar. El más importante de los arquitectos de esta etapa, cuya impronta está presente en varios edificios y construcciones, al menos en 22 de ellos, es el francés Jules Sagevian, quien se avecindó en la urbe para dejar en ella, como en otros lugares del país, la traza de su intelecto constructivo. Datos para este programa proceden de la investigación realizada por la licenciada Lisania Alonso Villar. De una familia oriunda de Luxemburgo, con descendencia noble, pero con una fortuna que disminuyó considerablemente de generación en generación, quienes llegan al norte de Francia en el siglo XVII, Jules Sagevian nace el 17 de agosto de 1796 en el castillo de Gourlay, situado en el pueblo de Beaufort-Ponthieu, en la región francesa de Picardía. Cuando estalló la Revolución Francesa en 1794, el padre estaba comenzando sus estudios en París, por lo que se traslada a Beaufort y le permite a la familia un buen desahogo económico, y uno de los tíos paternos financió los estudios del joven Jules y lo envía a París a prepararse como refinado ebanista en el taller de un reconocido maestro carpintero. Los años de formación en París convirtieron al estudiante en un artista. La armadura, la carpintería, la ebanistería y el dorado sobre madera no tenían ya misterios para él. Por falta de trabajo en Francia, decidió irse a San Petersburgo, en Estados Unidos, donde radicaba un artesano francés para el cual obtuvo una carta de recomendación. Se supone que en su recorrido hacia Amberes, lugar donde partiría, sufrió algún contratiempo que le impidió embarcarse y al estar escaso de dinero, partió entonces hacia Nueva York en viaje que duró 3 meses. En las fuentes primarias consultadas aparece como arquitecto, pero su obra lo acredita como un formidable constructor con influencia de los preceptos de la École Polytechnique de París. Con probabilidad es en Estados Unidos donde conoce al arquitecto, también francés, Esteban Best, quien lo contrata para trabajar en la aduana de Matanzas y con solo 22 años se encontraba trabajando en Matanzas en 1818 como el principal oficial del edificio de la aduana bajo la dirección del arquitecto Best. En 1825, Sagevian tuvo que dar soluciones arquitectónicas al edificio tras un derrumbe, rediseñando y dejando la obra en una planta ya como proyectista y director. Este inmueble es considerado uno de los primeros ejemplos neoclásicos en Cuba con los principios artísticos del neoclasicismo francés. Consolidado su prestigio luego del éxito de la aduana, el 20 de octubre de 1823 el gobierno matancero aprobó la construcción del puente del Yumurí, el primero que encargan a su nombre y que sería uno de los más de 5 puentes que proyectara o fabricara para la provincia de Matanzas. Un año después, en 1824, Jules Sagevian solicitó al Cabildo Matancero un área para la construcción de la que sería su residencia al casarse el 10 de febrero de 1824 con la matancera Demetria Delgado Guerra, con quien formó una numerosa familia, todos matanceros de nacimiento. Su unión no solo sería conyugal, sino espiritual, con una ciudad en la que pondría sus perspectivas artísticas y a la que convertiría en un símbolo arquitectónico gracias a muchas de sus obras. Entre los años 1825 y 1834, Sagevian se desempeñó como proyectista y director de obra de múltiples edificaciones, como la construcción de un puente en la desembocadura del río San Juan en 1825, que concluyó en el puente de la Carnicería sobre el propio río, ejecutado por él desde 1828 hasta el 19 de noviembre de 1834. Además, proyectó y dirigió la obra del cuartel de Santa Cristina entre 1828 y 1832, hoy Goicuría, el mercado Santo Tomás en 1831, la cárcel de Matanzas de 1834 a 1835, en el sitio donde hoy se encuentra el Instituto de Segunda Enseñanza, y desde 1836 a 1837 trabajó en la segunda Plaza de Armas, hoy Parque de la Libertad.
Desde 1834, Sachevian se encargó de la construcción del Hospital de Santa Isabel, fundado el 24 de julio de 1838, un edificio calificado en su tiempo como el mejor de toda la isla y que constituyó uno de los más importantes edificios construidos en Matanzas durante todo el periodo colonial, al alcanzar notables dimensiones, 3 pisos y una disposición armónica a tono con las funciones sanitarias. Este hospital, aún hoy en funciones, es el más antiguo en ejercicio sanitario de Cuba y las modificaciones realizadas en la década de los años 50 del siglo XX respetaron la estructura básica del edificio, aunque agregaran salas y pabellones nuevos. Además de arquitecto, Sachevian era su propio empresario, por cuanto financiaba su proyecto, contrataba la mano de obra que necesitaba y obtenía los materiales para los mismos. Por ser muchas de sus inversiones de singular importancia, se asoció al destacado hacendado Joaquín Arrieta para realizar obras que requerían un gran presupuesto. Y es Arrieta a quien se le atribuyen los nuevos caminos que tomó la obra de Sachevian en Matanzas, luego de fabricar relevantes edificios públicos y privados en la ciudad, como el palacete del hacendado Juan Bautista Cofiñí en la calle Río número 41. En 1837 el ferrocarril hizo su aparición en Cuba a partir de la iniciativa de Manuel José Carrerá y Miguel Tacón. Este hecho tendrá repercusión en la obra de Sachevian, por el interés que toma acerca del tema. Así, el arquitecto viaja con Joaquín Arrieta a Francia en el año 1839 para conocer sobre los adelantos de un nuevo medio de transporte que significaba una verdadera revolución en la historia y para adquirir maquinarias que mejoraran la técnica en la elaboración del azúcar. Este sería el primer regreso a su tierra natal después de 21 años fuera de su país. Este destino daría a Sachevian un lugar protagónico en Cuba en el desarrollo del transporte de las vías férreas. Al regreso, la carrera del arquitecto se divide en 2 frentes: como ingeniero de los ferrocarriles de las provincias de Matanzas, en el ferrocarril de la Sabanilla, Matanzas-Sabanilla, donde trabaja junto al ingeniero Manuel José Carrerá entre 1840 y 1842. La prolongación a Unión de Reyes de 1848, el tramo del ferrocarril del Júcaro en Cárdenas, a Banahuises, del 45 al 48, y luego el ferrocarril de Güines a Matanzas en el 55. De La Habana a Villa Clara, Cienfuegos, Santiago de Cuba, Guantánamo y en el municipio de Trinidad, donde se desempeñó como arquitecto en la ciudad y fuera de ella, desarrollándose como proyectista y director de obras. Ejemplo de ello fue el camino de Matanzas a Canímar, un proyecto para el acueducto de Matanzas en 1848, el puente de Unión de Reyes en 1846, el puente en línea de la Sabanilla cerca del ingenio Ácana y el puente de Banahuises a San José de los Ramos en 1848. Visto los lapsos, se advierte una actividad tan febril como productiva e importante. Sachevian trabajó en obras representativas entre edificios y plazas que hoy son un paradigma arquitectónico, como el Palacio Aldama, que comenzó a realizar paralelamente al Ferrocarril de Santiago, en el que colaboró como director de obra ejecutando el proyecto realizado por el ingeniero arquitecto Manuel José Carrerá para lograr uno de los monumentos más representativos de la arquitectura cubana del siglo XIX. Los almacenes de Casablanca en 1845, el puente de Arroyo Arenas en 1848, la torre del reloj de la iglesia de Guanabacoa en 1851 y el observatorio meteorológico en 1858, además de la remodelación del Teatro Tacón en el 59, todos en La Habana. En Trinidad también dejó su ejecutor el francés. Realizó el proyecto para el edificio del gobierno y el parque de la Plaza Mayor en la propia ciudad. En este periodo radicaba en la ciudad de La Habana, nombrado maestro de obras de fortificación del Departamento Occidental desde 1847 por el director de ingeniero Mariano Carrillo de Albornoz. El último de los proyectos que habría de afrontar fue el de la línea del ferrocarril del oeste, iniciado en el 1860 en La Habana, según acota Jacques Bell. Basta detenerse en cada una de las obras y proyectos para comprender el alcance de un hombre que hizo su oficio más que un trabajo en arte. Como se ha dicho, no consta que Jules Sachevian recibiera una educación universitaria para trabajar codo a codo con renombrados arquitectos e ingenieros
Y en tal sentido, se puede afirmar que se trata de un hombre que se hizo a sí mismo, adquiriendo notable habilidad en su arte constructivo. Lamentablemente, aun cuando dejó una huella visible en Matanzas, sigue siendo un gran desconocido por el gran público. Si alguna tarja o monumento falta en la ciudad, es el que honra y consagra su memoria para el futuro. En la propia vivienda que construyó y vivió, es un edificio modesto sin alardes estéticos. Tampoco una tarja en el lugar hace honor a su persona. La Unión de Arquitectos e Ingenieros Civiles de Cuba ha tenido como tarea el rescate de la obra de Jules Echeverría, figura de mérito en la construcción de la ciudad, y Matanzas, en su búsqueda por alcanzar el posicionamiento merecido, parte de este valioso precedente histórico que es su herencia, tradición y cultura. Jules Echeverría no reposó para siempre en la Matanzas que ayudó a construir, con su talento y creatividad. Regresó a su ciudad natal en el 1860 y murió en 1867 a la edad de 71 años en la casa de su hija menor en Baxac, Gironda. Sus restos reposan en el cementerio de Buffet junto a su esposa matancera. No obstante, la antedicha omisión del monumento es cierto que se conozca o no, cada una de sus obras o edificaciones es en sí misma un recuerdo en pie y un patrimonio para una ciudad que le dio cobijo y en la cual conformó su perfil definitivo de hombre. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.